el señor Zunzunegui se luce. Entonces inventa mucho la realidad, ¿no? Y en esta ocasión se inventó lo siguiente. Vean ustedes. El único recurso es el capital humano y la mente. Que esa es la gran aportación de esta clase social revolucionaria que es la burguesía. Exacto. Vamos a empezar desde el principio. El señor que es, yo sé cómo se llama, pero se me olvida su nombre, o quiero que se me olvide. Es el señor que es evasor fiscal, pero ya no quiere ser evasor fiscal, y entonces le van a perdonar la mitad. Oye, a mí no me perdonan la mitad. Vamos a empezar por esta frase. El único recurso es el capital humano y la mente. Ni de cojones, porque si fuera así, le entregarías tu capital en efectivo. No, mira, el capital no es el capital humano, el capital es la tierra. El capital es lo que está construido en la tierra. El capital es la maquinaria que tienes en la que construiste en la tierra. El capital es la tienda, el capital es la estantería de la tienda, el capital es la iluminación de la tienda. Todo eso forma lo que se llama bienes de capital. Sobre todo los bienes de capital se llama a los que fabrican otros bienes de capital. Bien. Sin todo eso, el capital humano se pone una mano encima de la otra y dice, no hay nada que hacer. La mente es valiosísima, pero si tú quieres escribir necesitas pluma y papel. Esos son tu capital. Esta babosada espiritualoide. Ay, el único es el capital humano. Tú, bueno, que lo digas tú te lo creo, pero que viene simplemente a revisar si tiene limpios los zapatos y si no, con la lengua le damos un poco, dice. Esa es la gran aportación de esta clase social revolucionaria que es la burguesía. La clase social revolucionaria era la burguesía, hombre. Sí, la Revolución Francesa la hicieron los burgueses cuando marcharon sobre la Bastilla y luego cuando atacaron. No eran los burgueses. Los burgueses estaban atrás empujando a algunos porque querían quitarse a la monarquía, pero no porque quisieran el bien de aquellas personas que no tenían pan. Por cierto, María Antonieta nunca dijo que coman pasteles. Pero la actitud era que coman pasteles. La actitud era que a la monarquía se la soplaba el hecho de que la gente tuviera hambre. Y los que hicieron la revolución fueron los que tenían hambre. Y una vez que la burguesía tuvo el poder, pues ya la revolución no la han estado haciendo desde entonces, fíjate. Y como yo no soy amigo de las revoluciones, pues lo que hay que hacer es arrancarle a la burguesía por medio de movilizaciones populares todo lo que se le ha arrancado, el horario, el día de 8 horas, el día de la jornada de 6 días, las vacaciones pagadas, las pensiones, la seguridad laboral, los derechos al trabajo, los sindicatos, todo eso no lo ha hecho la revolución. Es que lo de la revolucionaria burguesía me dejó frito. Pero vamos, ya que te empujan, el otro va. Que dice, vamos a hacer una revolución acá en la mente. Eso es, la burguesía hizo la revolución en la mente. En la mente. Oye, pero se murió un montón de gente, ¿cómo fue? El poder de la mente, ¿sí? Como si, sí, como Darth Vader que te ahorca a distancia, ¿no? Pero la gente que se murió fue con el poder de la mente. Dios mío. Para producir cosas que nunca habíamos producido. Por eso No vayas tan rápido, ahí sí vas muy, muy rápido. Para producir cosas que nunca habíamos producido, tuvimos la revolución científica con la revolución tecnológica. Pero quienes inventaron esas cosas que nunca se habían producido, quienes pusieron las bases para generar la riqueza de la revolución industrial, no fueron los burgueses. Fueron los científicos, fueron los tecnólogos, fueron aquellos que se liberaron gracias al pensamiento ilustrado para poder desarrollarse y generar algo que hoy llamamos progreso. Porque se inventó la idea del descubrimiento y ahora estoy precisamente leyendo sobre la idea del descubrimiento. Pero no fueron los grandes financistas, los dueños, la aristocracia reconvertida en burguesía que tenía barcos para comerciar por el mundo. Ellos inventaban mejores velas y mejores barcos. No jodas, hombre. Lee un poco de historia. ser liberales y neoliberales y ultraliberales, porque es exactamente la libertad de la mente lo que permite la innovación y la creatividad.
tiene que ver una cosa con la otra? El neoliberalismo es el dejar que ustedes, los ricos, hagan lo que se les dé la gana sin que los que no somos ricos podamos ni defendernos. ¿Cómo te da eso libertad? Ah, ahora te lo explicas soñando. Bueno, y que es el único lugar donde eres realmente libre, en la mente. Claro. Ahí reside. Ay, claro. ¡Ay, sí! Ahí reside la libertad. Mira, yo soy dueño de 52 esclavos y 36 esclavas. Pero son libres. ¿Por qué? Porque son libres en su mente. Ellos pueden soñar con campos por los que pueden correr sin cadenas. Pueden soñar con tener hijas a las que no vaya yo a violar antes de venderlas. Pueden soñar. Ay, pueden soñar todas las cosas bonitas que quieran. Es la libertad de la mente. Ahí reside la libertad. Hay que ser hijo puta. ¿De verdad? Bueno, pasando a otras cosas. No es que al Zunzunegui le oí otra para decir que España fue un gran imperio, que lo fue. Se inventa. No era colonia, porque no se había inventado la palabra colonia ya, hombre, pero si camina como pato y grazna como pato y nada como pato y caga como pato, pues es un pato, aunque lo llames Enrique. Entonces, pero que en cambio lo único que hizo Inglaterra fue ser pirata. Y su odio a Inglaterra es tan grande que se le olvidan muy poquitas cosas. Se le olvida Newton, se le olvida Hooke, se le olvida Darwin, se le olvida la Royal Society, se le olvida que todo el conocimiento científico de todo lo que fue la segunda parte de la Revolución Científica se concentra y se multiplica a través de la Royal Society en Londres. ¡Ay, esto quiere decir que Inglaterra es maravillosa! No, quiere decir que pasó en Inglaterra y que no se lo puedes negar. Ay, pero dicen lo que sea porque hablan para personas que los van a escuchar sin cuestionarlos. Y eso es lo que más me preocupa. El tío Richie le dicen, pues es Ricardo Salinas Pliego. A ver, el tío es un tío de ultraderecha y punto, pero ¿por qué se apuntan los hispanistas con la ultraderecha y luego se enojan si les dicen unos fascistas? El señor más amegotas de la historia, no sé quién. Trata de cambiar la historia a favor de la burguesía por formar parte de esta. Yo no sé por qué. No hay gente que es tonta por convicción, ¿no? Pero muchos de estos lo hacen porque creen que así les van a pagar algo, no sé.